Vamos a presentarles el primer módulo del curso superior de liderazgo organizacional, Leadership, ¿por qué fracasan nuestros líderes? Mi nombre es Antonio Pascual, soy experto en el desarrollo organizacional y en el de las habilidades directivas dentro de las organizaciones y estoy al cargo de este curso. Si usted se pregunta qué necesidad tiene de seguir un curso sobre liderazgo y más concretamente de este que nos ocupa, que además comienza con una sentencia tan dura como esta de «Jefe, qué mal dirige usted», le diré que el liderazgo como habilidad personal es algo muy necesario para todas las personas y en casi todos los órdenes de la vida, aunque no lo sepamos apreciar adecuadamente. Se dan multitud de circunstancias en las que una persona actúa como líder, lo que implica que otros le vayan a seguir. En cuanto a la sentencia tan dura de «Jefe, qué mal dirige usted», les diré, para empezar, que no es mía. De hecho, fue titular en La Vanguardia del 22 de diciembre de 2010, del que a continuación hablaremos, y ahí empezó todo. De todas maneras, lo primero en ponernos en sobreaviso sobre este problema fue un estudio británico del Chartered Management Institute, publicado igualmente por La Vanguardia el 22 de agosto, también del 2010, en el que se resaltaba el 85% que no se atrevían a acudir a un superior en el caso de que tuvieran algún problema en su labor cotidiana, nada menos que un 85%. A eso es a lo que nosotros le denominamos temor, y es que se le puede tener miedo y hasta pavor a muchas cosas, pero no es conveniente que eso se devengue un problema en el ámbito laboral, por muchas y justificables razones como veremos a continuación. Los líderes que basan su fuerza y ascendente dentro de una organización en el temor que infunden entre sus colaboradores, conducirán a dicha organización a despeñarse por el barranco de la inoperancia, de la desidia y de la descorporización, suponiendo que este adjetivo existiera, que no existe, pero se sobreentiende perfectamente. Así se desmenuzaba ese 85% al que nos referíamos. El 48%, casi la mitad de ese 85%, lo constituían colaboradores a priori reacios a molestar, entendiendo que puede subyacer diferentes causas que se cobijen bajo el paraguas de reacios a molestar. Bien, un 20% aceptaban tener miedo a ser juzgados negativamente por una posible interpretación de inseguridad ante lo que debieran hacer. Y un 30% reconocían tener miedo a parecer incompetentes ante sus superiores y restaba un marginal 2% que aceptaba distintas causas poco significativas. También encontrábamos en el mismo artículo la desconfianza, nada menos que señalada por un 23% de los encuestados, 1 de cada 4, que no es poco. Pero, ¿desconfianza en qué? Pues 1 de cada 4 profesionales desconfían en los consejos de sus jefes, o acaso peor, no consideran sus superiores capacitados para ayudarles. Para acabar llegando a la incompetencia, un 38%, carencia o falta de competencia, incumbencia, poder, autoridad, capacidad, dominio, aptitud, habilidad, facultad, idoneidad, suficiencia, destreza, talento o de disposición. No les vaya a extrañar la imagen con la que hemos ilustrado esta diapositiva. Introdujimos incompetencia en Google Imágenes y fue la del personaje que más veces apareció repetida en la búsqueda y ya saben ustedes, si lo dice Google,
Recordarán que al principio les hablaba de un artículo cuyo titular en La Vanguardia fue el que acabó dando nombre a este curso. Jefe, qué mal dirige usted. Pues bien, hacían referencia a un trabajo de Otto Walter Consulting en España y revelaba, entre otras muchas cosas más, de las que solo comentaremos unas pocas, que el 38% de los encuestados tachaba de mediocres e incompetentes a sus jefes. Si tenemos en cuenta que el estudio de Chartered Management Institute, realizado en Inglaterra, hablaba de un 23% de incapaces, convendremos que señalar de incompetentes y mediocres a sus jefes el 38% de los encuestados en España por la consultora madrileña antes referida no parece una insensatez. Pero vayamos más al fondo del estudio. Este estudio fue realizado en 2010 a una muestra de 581 técnicos y mandos intermedios. No estamos hablando entonces ni de operarios, administrativos u obreros. Hablamos de los mandos intermedios, de los técnicos, de los que en definitiva se preocupan y ocupan de que las estrategias de cada organización sean ejecutadas de una manera adecuada en cada una de ellas. Es un matiz muy importante. De estas encuestas obtuvieron 11.847 respuestas. El estudio fue dirigido por Paco Muro, presidente ejecutivo de la consultora y un referente entre los expertos de management en España. Se orientó la investigación a empresas privadas grandes y medianas, ni pequeñas empresas, ni autoocupación, ni talleres, lo que hace más interesante los resultados obtenidos, a un universo total de 9.720 mandos intermedios, técnicos y directivos, con un total de 581 muestras válidas obtenidas, lo que le situó en una fiabilidad con margen de un error de solo un 3,9%. Vamos a ver ahora los más importantes inputs que se obtuvieron. El 64,5% de los encuestados no aprobaron la gestión de sus jefes en la época anterior a la crisis sufrida en España a partir del 2006. Mucho. No es de extrañar, si esto es así, la caída en picado que tuvieron nuestras empresas e industrias, máxime sabiendo lo que pensaban aquellos que tenían la obligación de hacerlas funcionar de sus líderes. Situados ya en 2010, un 38% encuestado seguía considerando que sus jefes no estaban a la altura de lo que se les debía exigir. No obstante, habrá que suponer que debido a los cambios y a la limpieza de incompetentes que hubo en esos 4 años, se alcanzó un aprobado alto. Con todo, nuestros ejecutivos seguían pensando mal de sus superiores. Casi el 41% afirmaba que no existía en su organización un plan de acción lógico y sobre todo un rumbo claro. Vamos, lo que entenderíamos como hoja de ruta, casi la mitad de los encuestados opinaban que se carecía de ella. ¿Cómo pensábamos salir entonces de la crisis? No hay respuesta, pero sí más agravios. El 78,1%, sí, 3 de cada 4, no veían el coraje para hacer lo que fuera y se debiera para llevar las naves a buen puerto. Suspenso rotundo. El último, y no sé si el peor, el 58% declaraba la falta de cuidado de la comunicación interna. Es decir, no les llegaba con la debida claridad el estado de su empresa ni la estrategia que sus superiores habían trazado para superar la crisis. ¿Cómo se puede pretender avanzar, o mejor aún, salir de una crisis sin establecimiento de hoja de ruta, sin decisión ejecutiva y sin comunicación? ¿Es este el tipo de liderazgo que cabe esperar en una organización moderna? Visto lo cual, llegábamos a una conclusión que hoy compartimos con ustedes. Nuestra tercera certeza universal. Siempre hemos sabido que existían 2 certezas universales. La de que vamos a morir, algo de lo que los niños a partir de los 7 u 8 años comenzamos a adquirir conciencia, y una segunda que ya nos debieran enseñar en los colegios a partir de los 11-12 años, y de la que no tomamos conciencia hasta a partir de los 20, en algunos casos ni a los 30. Y es la de que vamos a tener que tomar decisiones, muchas a lo largo de nuestra vida, equivocadas o bien orientadas, que de todo habrá. Pero nos queda una tercera certeza a caballo de la segunda que hemos explicado, y consiste en que si no somos capaces de tomar decisiones, alguien, por lo general de fuera, lo va a hacer por nosotros, probablemente nuestra competencia en el mundo de los negocios y de las empresas. En ese momento, en el que alguien decida por nosotros o aprovecharse de nuestra falta de decisión, nuestra aportación a la organización resultará tan tóxica como cualquier otra actitud nuestra que no ayude a sumar, que no aporte diferencial a la organización. Eso es lo que se espera, entre otras muchas cosas, de un líder. Estas 3 certezas vienen a ser como la justificación del por qué los jefes, los líderes,
no hacen las cosas adecuadamente. Cada uno de los aspectos negativos que hemos resaltado de la anterior consulta encuentran su origen reflejado en la falta de capacidad para la toma de decisiones. El status quo ata con grueso alambre a todos los dirigentes que deben decidir, principalmente porque si se equivocan pueden perder todo o buena parte de lo que han conseguido y por lo que han luchado hasta llegar en donde sea que estén. Se llama temor, miedo atroz, algo que tiene mucho que ver con lo que voy a explicar brevemente ahora, la teoría de Peter. Lawrence Peter fue un insigne pedagogo estadounidense que en 1969 publicó su célebre principio de Peter, también conocido como principio de la incompetencia de Peter. Según su teoría, en cualquier jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Para ser más gráficos, si comparamos el escalón jerárquico dentro de una organización cualquiera con un ascensor, equivaldría a ir ascendiendo pisos sin poder ascender al siguiente hasta no haber demostrado tu competencia profesional en cada uno de los encargos que nos hicieran en cada piso. Al cumplir con los objetivos, podríamos tomar el ascensor y subir a la siguiente planta, cada vez más próximos al más alto nivel de responsabilidad jerárquica. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que, por razones muy diversas, la gran mayoría de líderes ascienden cada uno hasta su piso en el que no son o no somos capaces de cubrir las expectativas depositadas en nosotros. En aquel momento, los que nos promocionaron y nosotros mismos descubrimos que éramos competentes en el piso de abajo, en el escalón anterior, y ahora hemos dejado de serlo en el actual. Cuando algo así sucede, muy a menudo en función del tamaño de la empresa sobre todo, casi nunca se tiende a dar un paso hacia abajo, por lo que la única solución inteligente pasa a ser prescindir de los servicios de ese líder que hasta ayer era competente y hoy ha dejado de serlo. Seguramente si nos pusiéramos a indagar la culpabilidad de esta incompetencia no recaería, por lo menos al 100%, en el colaborador promocionado y sí tendría mucho que ver quién le promocionara y cómo llegó a esa decisión. Por lo menos convendría que nos dieran muchas explicaciones porque al despedir a este incompetente, entre comillas, hemos perdido también a un excelente profesional que antes era satisfactoriamente competente en su puesto anterior. Este principio en realidad no fue descubierto por Lawrence Peter, sino que mucho antes lo había plasmado el español Ortega y Gasset, resaltando un problema que se da en la administración pública en España todavía hoy. Ortega y Gasset dijo que todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes. El viejo problema de la administración respecto a las empresas privadas es que aquella no puede prescindir, léase, echar a la calle, a ningún funcionario, ya que los empleos son en propiedad por derecho de oposición, y como remarcaba el filósofo español, tampoco es posible revertir el ascenso, con lo que nos encontramos con una montaña de funcionarios incompetentes y o aparcados, ocupando plazas y convirtiendo en ineficaz a la función pública en España. Llegados a este punto vamos a definir qué es un líder tóxico. Voy a ser muy claro, directo y rotundo. Un mentecato. Alguien falto de juicio o privado de razón, aunque la RAE incluye también, como sinónimo, a los tontos y a los fatuos. Estos últimos además son personajes llenos de presunción o vanidad ridícula. Porque una cosa es ser tonto y otra es, además de serlo, ser vanidoso. Es un 2x1 que conlleva mucho peligro para las organizaciones. Y no me extenderé aquí en más ejemplos de personajes que responderían a este perfil o no llegaremos a la segunda cápsula formativa. Los líderes tóxicos, la totalidad de los que alcanzaron su piso de incompetencia, generan desconfianza entre sus colaboradores, miedo, preocupación y al final los buenos colaboradores, los brillantes, los que no deberíamos nunca irritar, acaban huyendo a la competencia. Me queda por aclarar hoy dónde se encuentra el nudo gordiano de la cuestión que hemos planteado a caballo de los estudios que hemos presentado. La cuestión reside exclusivamente en que los líderes tóxicos e incompetentes no están dispuestos a aceptar fácilmente su situación. Boone Phillips de los Houston Oilers lo dejó muy claro. Solo hay dos clases de entrenadores, para nosotros líderes. El que acaban de echar y el que están a punto de que le echen. Los líderes deben saber vivir y trabajar con esa realidad y nunca deben luchar por mantener un statu quo a costa de la evolución de la organización que paga, por lo general muy bien, sus ingresos. Cuando alguien no es útil, debe entenderlo y enmendarlo si es posible o hacer un paso al lado.
pero sobre esto volveremos a insistir en futuras cápsulas.